En esta noche yo les decía que íbamos a empezar, o vamos a ir viendo, el tema del vocabulario del pecado. Debemos mencionar, por lo menos, que el vocabulario del pecado es bastante amplio en cantidad de palabras que se puede dividir en distintos grupos, cada uno de los cuales muestra un aspecto de lo que se enseña. Primer término o primer grupo son el pecado como desviación, ¿sí? Es el más numeroso y tiene que ver con desviarse de las normas o del camino recto. El primer término es jatá, que se encuentra en Levíticos 4, 2, 5. ¿Sí? Debemos comenzar mencionando que la raíz aparece en el Antiguo cerca de 580 veces y es la más usada para el concepto de pecado. Esta da origen al verbo pecar, errar, a los sustantivos pecado, pecador. El significado es interesante notar el uso de la forma verbal en los pasajes no teológicos, lo que muestra un significado básico del mismo. En el libro de Jueces 20, 16, Jueces 20, 16, ¿quién lo lee? Lo leo, profe. A ver. Jueces 20, 16. Sí. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Fíjense, lo interesante del pasaje es que primero dice que eran zurdos. Es un hecho interesante. Lo destaca por algo. ¿Sí? Recuerden que hasta hace muy poco, no estoy diciendo que en esto fuera en el tiempo bíblico, pero hasta hace muy poco, ser zurdo era un problema. Bueno, ahora también es un problema, ser zurdo ideológicamente, pero bueno, ser zurdo físicamente estamos hablando nosotros, ¿no? De escribir con la izquierda. Yo soy zurdo, ¿y qué onda? ¿Qué pasa acá? No hay respeto. No, no, yo te respeto. Sí, a veces decían en la antigüedad que tenías una discapacidad diferente. Que eso lo podemos comprobar por otra cosa, no por ser zurdo. Bueno, es lo mismo, yo soy derecho y tengo una capacidad diferente. O sea, eso se comprobó con mi nacimiento y dijeron, no, este derecho no da para más. Los zurdos en la antigüedad saben que ustedes se los veía como un defecto. Se consideraba que no eran buenas personas, útiles. Yo conozco un médico que él era zurdo y el padre lo ataba a la silla para escribir con la derecha. Sí, el movimiento natural de él era escribir con la izquierda. Y lo ataban, le ponían algo para que quedara rígido. Y aprendía a escribir con la derecha. De hecho, él escribe con las dos manos. Sí, una cosa... Ahora es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno de circo, parece. Porque puede escribir a las dos veces Mi abuelo también una podía. carta. Bueno, eso pasaba mucho con los zurdos. Ahora, la Biblia destaca esto, que eran zurdos, evidentemente eran diferentes a los otros, pero destaca que no erraban. Ahí utiliza el término jatá, errar, ¿sí? No erraban. Este es para marcarle cómo se usa. Ustedes tienen en Proverbio donde se afirma que el que se apresura con los pies erra, el que se apresura con los pies erra, digamos generalmente el que está apurado hierra. En Job 5.24, Job 5.24, porque es el libro que me dieron para leer ahora, lo vamos a leer en la nueva versión 2021 de NBI. No dice nada. Sí,
Y ahí me parece que lo sacaron. Reconocerás tu casa como lugar seguro, contarás tu ganado, ni un solo animal faltará. Me parece que sacaron el término. Donde dice nada errarás, perderás. La palabra faltará la traducieron por perder, nada perderás. Esa es la nueva versión NBI. Desde una perspectiva teológica se debe mencionar su uso en Levítico 4.2, donde se refiere a la falta en observar la ley de Dios, ¿sí? O en Levítico 5:15 al 16, donde se hace referencia a las cosas santas, es decir, va más allá de la ley al aspecto ritual. Si usted lee en Levítico 4:2, ¿quién lo lee? Dale, Campos, léelo. Estaba leyendo yo, no te vi, perdón. Mala mía. Un gobierno así tuvimos. Para que voy a leer otra versión porque esta no me gusta. 4:20. No, 4.2. O 4:2 dice, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca, bueno, ahí va el 3. Pecar es jatá. Ahora, interesante este pasaje. Más allá que estamos hablando de vocabulario, podemos sacar alguna enseñanza teológica. El pecado inadvertido, ¿no? Sin darse cuenta, sin querer. ¿Vieron esa frase que dice, lo hice sin querer, no fue a propósito? Acá medio como está diciendo, che, no hay nada, sin querer. Lo hiciste. O sea, sin querer es que yo me tropiece. Si no es un error. Por ejemplo, el otro día yo tiré mi taza de Habana, que es térmica de acero, la tiré sobre el teclado que tenía de la tablet, con líquido. Y enseguida dije, fue sin querer. No, a ver, estaba al lado del teclado. Hay un 60-70% que lo podía tirar. O sea, me tendría que haber dado cuenta. Con el pecado pasa lo mismo. Nadie queda embarazado sin querer. Prematrimonialmente, ¿no? A mí me han dicho como pastor, fue un accidente. ¿Qué parte fue un accidente? Llevarla a un lugar, de vestirte, que ella se desvista. Porque yo hasta ahora no conozco a nadie que vaya caminando desnudo por la calle, que se caiga sobre una mujer que está desnuda sobre la calle y sin querer quede embarazada. Eso es un accidente. Lo demás es un pecado. Esto es lo mismo que el esposo cuando me dice, no, son cosas que pasan en la vida. Yo la verdad nunca quise engañar a mi esposa. Pero uno me dijo un día, no, fue un accidente el engaño que hice con mi esposa. ¿Cómo un accidente? Que la invitaste a salir a la otra mujer, que fuiste hasta la casa de la otra mujer, que la buscaste, que la llevaste a otro lugar. Fue un accidente. Esos son muchos accidentes. ¿Sí? Acá la Biblia dice, pecado, el que peca inadvertidamente, como diciendo, bueno, a ver, aquellos que no se dan cuenta que están pecando, también van a ser juzgados. En Levítico, ¿sí? 15 al 17, podemos agregar. Si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, lo llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por su culpa. Su precio será tasado en plata, según la tasación oficial del santuario. Ya había casa de cambio. Fíjense, esto es una casa de cambio. Dice, la tasación que la pone el sacerdote. Y además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación. Sí.
No, que justo un chico de la clase que estoy en la iglesia me preguntó sobre este tema, del tema digamos, de los sacrificios, y como leías recién el texto ese, que digamos los sacrificios están, digamos, para como limpiar la culpa, digamos. Sí, Eh, Él me preguntaba por el hecho de que no entendía por qué en el Antiguo Testamento había sacrificios. Él pensaba que el sacrificio era lo que salvaba a las personas y porque después lo salvaba Jesús. Entonces le expliqué, no, digamos, Jesús, o sea, es, salva a todos. El tema es que siempre fue por gracia y por fe, digamos, los sacrificios es más para nosotros que para Dios. el sacrificio es limpiar, es lo que vos entregabas para limpiar tu pecado, para ponerte a cuentas con Dios. De alguna manera era un acto simbólico, ¿sí? A Dios, Dios lo va a decir después en los profetas, decir, no se gasten con los sacrificios, no me interesa. Lo que están haciendo no tiene valor, porque se Claro. convirtió en un ritual. El sacrificio implicaba el hecho de limpieza. Che, yo pequé y como pecado tenía que hacer una restitución. Esa restitución la hizo Cristo. Además de Claro. salvarnos, nos libró de cuentas. Nos libró de la cuenta que teníamos con el Señor. ¿Sí? Acá es interesante que lo plantea, dice, bueno, el pecado de ir contra lo consagrado, con lo que está separado, ¿sí? Que no hubo intención de hacer algo que está, ir contra lo que está consagrado, dice el pasaje claramente, ¿no? Que las cuentas las va a poner el sacerdote. ¿Cuánto es el peso en plata que tiene eso, ¿no? Y en el 17 va a decir, si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Vuelvo a repetir la idea, es decir, más allá de que uno puede pecar, como nosotros lo llamaríamos, sin querer, lo hice sin querer, yo no tuve esa intención, pero lo hice sin querer, ese pecado igual se paga. Lo que establece es la idea de no justificarnos por no saber o porque no era la intención. No, también está muy bueno ver el hecho de que armaron, digamos, cómo el pueblo de Israel, como tergiversó el tema de los sacrificios, que eran algo para, digamos, algo para el bien del ser humano, y lo convirtieron en un negocio y en un ritual, digamos, que ya se fue, digamos, de tema, digamos, del corazón que era el sacrificio planteado por Dios, como que lo tergiversaron completamente. Pero, Gianluca, nosotros hacemos lo mismo. Sí, obvio, obvio, O también. sea, vamos a la cena del Señor. Le decimos Santa Cena, como si hubiera algo José mágico. Luis, José Luis nos volvió loco y nos dijo, no se dice Santa Cena, se dice la Cena del Cena Señor. del Señor. 38.000, es algo que tenemos en común los dos. No enferma que le digan Santa Cena. Es cena del Señor. Santa no tiene nada, porque es pan y vino. Si yo lo llamo santo, le estoy dando una connotación casi sacramental al asunto. Miren Claro. la desesperación. Yo creo que hay que compartir la cena. Hay videos ahora en Facebook donde dice algunos pastores están en contra de que compartamos la cena por Zoom o YouTube. Para mí es una discusión que no tiene sentido. Se la voy a hacer simple. No partamos la base, no tiene sentido discutir si tenemos que dar el vino o el pan por YouTube. La verdad, Sí, pero hay otros intereses atrás de eso, está bien, pero más que por el tema que ahora, se discute. la cena del Señor no produce absolutamente nada. No es mágica. A veces nosotros la vendemos como mágica.
que no coma el pan un nene, porque no, tened cuidado. Este es el pan para la cena del Señor, no lo puede tocar nadie. ¿Por qué no lo puede tocar nadie? ¿Qué hace? No, este es el vino, Sí, no sabe paso. Nosotros hacemos lo mismo que hicieron con el sacrificio, con la cena del Señor, con el culto en el templo. Esta persona no vino al culto, hace un mes que no viene al culto. Su vida va mal. A ver, vos lo llamaste para saber qué está pasando con el tipo. Si el tipo tiene problemas, está enfermo, esto que el otro, su vida no va mal porque no va al culto, va mal porque se encamina mal, porque anda en cosas malas, porque está cometiendo pecados. No es porque no fue al culto. O sea, ¿es necesario ir al culto? Totalmente. ¿Es constructivo ir al culto? Totalmente. Ahora, no es sacro el culto, ¿eh? No es porque voy al culto y en mi vida hago remil macana, me va a ir bien. Discúlpeme. Ah, ¿no era así? No, hasta ahora no era así. Si vos encontrás a alguien que le funciona así, avísame, porque a veces pensamos eso. Fue al culto y su vida va a cambiar. No, macho, no fue al culto y su vida va a cambiar. Va a cambiar si deja de pecar. Si deja de hacer la cosa que está haciendo. Si yo voy al culto y le pego a mi esposa, seguramente me voy a divorciar, aunque vaya todos los días al culto. Simple, esto es simple. No sé por qué me dejó mi esposa, me decía uno. La fajaba. Sí. Desde que vengo a la Alto iglesia, mi Gil. esposa. No es alto Gil, es lo que le enseñamos nosotros. A ver, ¿qué oración es más importante en un templo? La de la vieja Ramona, no sé si no conozco a nadie que se llame Ramona, pero por eso dije la vieja Ramona. O la del pastor Juan. La del pastor Juan, la hago simple. Nadie le pide a la Ramona que ore por él. Todos esperan que el pastor ore. Eso es sacralizar a una figura. Es lo mismo que hicieron los israelitas con el sacrificio. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que nosotros somos evangélicos. Y los israelitas vivieron hace 2000 años atrás. Y no había venido Cristo. Nosotros vino sí, Cristo. por eso también Pablo se enoja. Yo ahora justo estoy leyendo Gálatas. Pablo se recontra enoja con los Gálatas porque es como que empiezan a hinchar con todas esas costumbres, con la circuncisión, con que querían volver y Pablo se recontra calienta por eso. Pero escúchenme, nosotros tenemos un amor por el pueblo judío que los llevamos casi en la sangre, cada tanto nos agarra este judaizante del corazón que empezamos a hacer cosas judías y no tenemos ni idea. Los llamamos levita a lo de adoración. No tenemos idea de lo que era un levita. No me banco No. eso, pero ni media tampoco. Los levitas van a hacer esto. Vos los mirás y son... no voy a decir nada porque me acordé que me estaban grabando. Levitan. Levitan a todos, los desgraciados, pero quedan como más santos, ¿no? Ellos son los levitas de la iglesia, fíjate. Están cantando, no son levitas. Los levitas eran otras cosas. Sí, ¿no? Eran los porteros. Eran los que laburaban en el templo. Sí. Y les pagaban. Yo les pregunto, a todos los pastores que le dicen levita a lo que cantan, ¿le pagan? Porque la tribu sacerdotal y los levitas vivían de arriba, ¿eh? Tenían su tierra, no tenían territorio, pero se tenían su casita, comían. Le pagan los pastores, porque es muy lindo ponerle título a la gente. Vos sos pastor de adoración, pero no le da un mango. Bueno, eso también está re de moda ahora. O sea, si no tenés un título de algo, es como que, o sea, no sos nada, ¿viste? Miren, mi red de Wi-Fi de mi casa, la red de Wi-Fi de mi casa, yo le cambié el nombre, porque me tenían repodrido todo, con el tema de los apóstoles, ¿sí? El apóstol tal. Mi red de Wi-Fi, si alguien pasa por mi casa, va a encontrar Apóstol Villanueva. Sí. No lo busquen por ¿Contraseña? ¿Cómo internet. es?
Nada, la diga contraseña, vos sos capaz de venirte de Junín para acá. Algo así. Para tener wifi. Es decir, me tenían recansado todo. Dicen, no, porque el apóstol, ¿qué apóstol? Y obispo y presbítero. Somos todos pastores, somos todos siervos. Y cuando vayamos al cielo, nos va a mirar el Señor y nos va a decir, muchacho, deja los títulos. No es que el título te deja pasante, no es como yo una vez viajaba con Pablo Lexuc y en avión, yo no tengo ni milla ni para ir acá a la esquina. Pablo tiene milla, tiene esos clubs no sé qué, ¿no? Eh, y estábamos en una cona larga y me dice Pablo, mira, necesito sentarme. Yo voy a ir a los que hacen pasar primero, que no sé cómo se llama, que son de un club, business, no sé qué. Pablo tiene la tarjeta de ese club, pasó primero, me dejó de garpe a mí. Yo estuve como media hora esperando para subir. El tipo subió. Te espera adentro. Tipo crack, ¿eh? Sí, crack, tiene todo, todo. Vos querés viajar con Pablo, tiene todo. Se sabe a dónde tenés que sentar, todo. Yo ni idea, ni tengo la milla ni para llegar al chino de la vuelta a mi casa. Pero el tipo tiene milla para viajar a 10 veces a donde quiera. Ahora, eso no va a pasar en el cielo. No que los apóstoles, los pastores vamos a pasar por una puerta aparte. Llegamos al cielo y somos todos iguales. Le anticipo, no sacrificio. O sea, y ojo que que hay pecados que cometemos, como dice Levítico, que vamos a rendir cuenta, aunque no nos demos cuenta que estamos cometiendo pecado. Por eso hay que ser muy atentos en lo que hacemos en los cultos, en lo que hacemos en la vida diaria, en lo que afirmamos. Ojo, no tuve la intención de lastimarte, pero la lastimaste. Sí, a veces ahí va Profe, más la consecuencia. Ahí ya va una consecuencia que lo que uno quería o no quería hacer. Sí, bueno, pero igual es pecado. Si lo hiciste, aunque vos me digas, no, pero es pecado. Lo vas a tener que yo quería hacerle una pregunta sobre, pagar. digamos, el tema del pecado, que es, por Sí, ejemplo, ¿por qué, digamos, hay algunas personas que, como que, porque el Espíritu Santo, digamos, es el que nos convence de pecado, ¿no? El que nos dice que somos pecadores, el que nos da esa conciencia, digamos. Pero, sí. porque, pero no entiendo por qué, digamos, hay tanta discusión sobre, no sé, qué es pecado, qué no es pecado, esto sí, esto no. Eh, es como, pasa en varias cosas. Qué sé yo, por ejemplo, el movimiento la homosexualidad, por ejemplo, que dice, no, no es pecado. Eh, entonces, como ¿el pecado es algo más consciente nuestro o es algo más espiritual? Digamos, ¿cómo uno lo distingue, digamos? A ver, vamos a ser claros. Todos los movimientos modernos, lo que quieren hacer es justificar lo que ellos hacen mal. ¿Está claro? Sí, Punto. total. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo cuando vos encontrás una parejita de novios que queda la chica embarazada y le vas a pastorear, lo primero que te dicen, pero no vamos a casar. Como diciéndote, quedó embarazada, pero yo, ¿qué tiene que ver? Entonces, a ver, yo peso 120 kilos. Yo estoy prometiendo hace 2 años que voy a hacer la dieta el lunes. Yo arranco la dieta, Y me como un asado. Pero mañana hago la dieta. No, gordo, deja de comer asado y hacer la dieta. A ver, es simple la vida. Pecado es ir contra la voluntad de Dios. Total. ¿Está bien? Eso es pecado, es la definición de pecado. Es cerrar la voluntad de Dios, según Jatá. ¿Sí? Punto. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, es pecado. El tema es que nosotros tenemos algunos pecados estrellas. ¿Qué quiere decir pecado estrella? A nosotros no nos preocupa para
nada, ni antropológicamente, ni eclesiológicamente, la murmuración. De hecho, lo tomamos como hasta algo santo. No está murmurando. O gracioso. O gracioso. Me está comentando para que llore. Me está avisando lo que está pasando en otra iglesia para que no me pase a mí. Nos estamos divirtiendo juntos. Pasa en el seno familiar. La suegra habla mal de la nuera, ¿sí? Con la hija. El suegro habla mal del yerno, El yerno. ¿no? Pasa en el seminario. Ustedes, en mi época, nosotros lo llamábamos radio pasillo, ¿sí? Cuando ustedes se pasan información, no sabe, a Villanueva le pasó esto, entonces van repitiendo todos lo que le fue pasando a Villanueva. Eso es radio pasillo, ¿no? Y tenemos, es santo. No sabe, en la clase no sabe lo que dijo. Sí. Alberto Villanueva dijo que era apóstol y que quería cobrar tanto en la tal iglesia, no sabe lo que dijo. Ojalá me llamara a una iglesia para cobrar. Pero, a ver, aclaro, me va a llamar a una iglesia para cobrar. Pues no creo que me llame para plata, me van a dar para cobrar unos golpes. Pero no, eso se llama radio pasillo. Eso no nos preocupa tanto. Ahora, mañana uno de ustedes o de cualquiera dice que tiene duda de su sexualidad y empezamos a decir, cayó el pecado dentro del seminario, ¡qué terrible! Mirá, hay otras cosas también que son terribles. Porque nosotros le damos mucha importancia no al pecado, sino a la consecuencia. Y la consecuencia física es más importante que una consecuencia espiritual. Entonces, ¿qué hacen los grupos que defienden de estos pecados? Tratan de justificar la consecuencia física. Entonces vos tenés los grupos de homosexualidad, te van a decir que si nosotros estudiáramos el hebreo original, estudiáramos esto, lo que prohíbe, porque yo he visto los videos de esta gente, lo que se prohíbe no es que tengan relaciones homosexuales, es que el hombre se comporte como mujer. Queda claro que lo que prohíbe es la homosexualidad, pero vos lo vas a buscar la vuelta. Es como el aborto. Te leen dos pasajes que están en la Biblia, especialmente uno que está en la Biblia, que habla del aborto, y te lo malinterpretan. ¿Por qué? Porque tratan de justificar la consecuencia. Nosotros tratamos de justificar, el ser humano propiamente trata de justificar la consecuencia. Esto es cuando ustedes eran chicos, se mandaban una macana con su hermano, si tenían, o con su primo, ustedes automáticamente, cuando venían a retarlo, decían, o fue sin querer, o empezó el otro. No fue nadie, esa era la regla, no fue nadie. Sí, eso lo aprendí después. Calladito los dos. Eso lo aprendí después. Eso lo aprendí después. Antes, primero empecé a decir, fue el otro. Nosotros tratamos de esquivar la consecuencia de nuestras acciones. Entonces tratamos de justificar y santificar, legalizar la acción, para que esa consecuencia no sea tan grave. Ahora, algo puede ser legal, algo puede ser aceptado por todo el mundo y es pecado. Igual. Claro. Punto. Yo puedo decir, engañar a las mujeres está por ley aprobado y estamos todos de acuerdo. Y es practicado por... Estoy dando un ejemplo, aquellos que ven el video después, estoy dando un ejemplo, no voy a dar nombre de ningún pastor. De 14 pastores que lo están engañando. Ya está tirando palos, sos bravo, bravo. Son 14 pastores que están engañando a alguien. Eso no justifica. Conozco un pastor, dice uno, me dijo uno, que se roba los diezmos de los hermanos. Pero eso sigue siendo pecado, lo haga el pastor, lo haga el obispo, lo haga el apóstol, lo haga el papa, ¿sí? O el querubín. Es pecado. Es pecado bajo todos los órdenes de la vida. Pecado es ir contra la voluntad de Dios. No podemos justificar las consecuencias de esos pecados.
No se justifica. Lo que trata el hombre es justificarlo. Me hizo calentar, Gianluca, dígame. No, No que, queda bien. no, que yo, esto está bueno preguntarlo porque, o sea, hay que aprenderlo acá en el seminario, si no, ¿dónde lo vas a aprender? Eh, yo lo que iba a preguntar, tal vez entro en polémica, pero, digamos, para mí, porque escuché a muchos que dicen que todos los pecados son iguales, yo en un momento como que lo pensé y me suena rara esa frase. O sea, yo creo que entiendo que todo, o sea, los pecados todos están mal y todos son abominables, digamos, pero no todos son iguales. O sea, una cosa es si yo, por ejemplo, no sé, digo, no sé, un chisme sobre Dani, y otra cosa, no sé, si matar no sé, a Nico, por ejemplo. O sea, no, claramente no son iguales. O sea, entiendo que los dos Sanidad están interior mal, para este pero no son iguales. muchacho, sanidad Sí, interior para este muchacho. No, Escuchame. pero se sí. entiende a lo que voy. Se entiende a lo que A voy, ver, el de... tengo 3 personas que pueden hacer sanidad interior con vos. Ya, ahora. Dame la dirección, los mando. Ya, los consigo, ¿no? Más allá que lo estás haciendo así públicamente. No, el pecado Era es el examen igual. del... Sí, sí, hay algunos que hacen ese Las examen, pero consecuencias son diferentes. la consecuencia es diferente. Exacto. El pecado es igual. Ir contra la voluntad de Dios. Dios no quiere que hables mal de tus hermanos, los prohíben los 10 mandamientos, entre paréntesis. Habría algún día algunos pastores, líderes e iglesias deberían leer los 10 mandamientos. Están en la Biblia, no los inventé yo. Sí, y aparecen 3 o 4 veces No está nomás. de moda, profe, no está de moda. Sí, yo sé que no está de moda, pero a veces, qué sé yo, es como un clásico. Pero Eh, cuesta uno que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuesta ese, uno solo, ¿eh? ¿Te crees que van a con los otros No, 10? la aclaro. Después le voy a aclarar algo, los 10 mandamientos, no estamos yendo de tema. Déjeme que le contesto a San Lucas. Obviamente que son lo mismo, la consecuencia es totalmente diferente. Que yo hable mal de alguien, la consecuencia va a tener que no tengo palabra y que el otro se va a enojar conmigo. ¿Está bien? Sí, Si yo mato a alguien, la consecuencia es que vaya en cana. Es el total. mismo pecado, el pecado es el mismo, el tema es la consecuencia. Las consecuencias son diferentes. El problema que tenemos nosotros, los cristianos, es que juzgamos sobre consecuencias, Claro. No no sobre el... sobre pecado. Claro. Entonces, para las iglesias es mucho más grave que, que alguien cometa un pecado sexual que el chusmerío, la envidia o el robo intelectual. Sí. ¿Por qué es más grave eso? Sí, porque se evalúa la gravedad de las consecuencias y no el pecado en sí mismo. Pero es Aunque tal, pecado, el creo que pecado es pecado. C.S. Lewis decía que hablaba lo mismo, que a veces se ve tal vez peor los pecados sexuales cuando tal vez digamos, el pecado más grosso es el del orgullo, tal vez, o el de creerse mejor que las personas. Eso creo que lo decía C.S. Lewis en un libro. Pero además nosotros vemos, y eso lo dice Santiago, nosotros hacemos acepción de personas. Según cómo me caiga la persona, yo justifico su accionar. Según el Claro. dinero que tenga la persona o cuán cercanía tenga al pastor, se justifica su accionar. Si Bueno, una hermana... el tema, ese tema sobre justo lo que dijo, eh, una vez escuché que, digamos, un hermano de otra iglesia, ¿no? Eh, se había, digamos, divorciado, separado, y, digamos, el pastor como que lo volvió a casar, eh, y pasó el mismo, digamos, después pasó lo mismo y con otra persona diferente, y se tomó otra decisión. Entonces es como, digamos, es como medio una doble vara. Pero al mismo tiempo, no sé, ese tema tal vez usted tiene otra opinión. Yo tengo mi opinión. Yo creo que si yo voy a perdonar a alguien, perdono a todos.
Si yo digo, suponer que yo tuviera iglesia, que no tengo iglesia. Somos acá somos iglesia, ¿no? Sí, está bien. Después les paso el Mercado Pago para que hagan el depósito del diezmo. Se ve que no Tranqui, te lo hago, llega. lo hago. Yo lo hago por ese medio, así que avísame. Pásame el QR. Sí, sí, ya un día va a salir, ¿eh? Va a salir abajo el QR. Estoy planificando algunas cosas. Estoy buscando algunos programas de edición para que aparezcan algunas cosas mientras doy clase. Ya Así dentro de de ahí medio escondidito, ¿no? Como diciendo, ahí poco. nomás. Mensaje subliminal atrás de Sí. ahí del asiento. Es que en realidad esta foto de acá atrás era un QR, pero mi hija decidió hacer un cuadro. ¿Está bien? Me hace perder el campo. Nosotros a veces diferenciamos según quién sea la persona, entonces perdonamos. Si yo voy a agarrar un caso de una chica que quedó embarazada prematrimonialmente, si ella sirve en un tal ministerio, le damos con un caño. No puede estar en el ministerio, llamala de atención. Ahora, si es familiar de alguien importante, nos hacemos medio los giles. Bueno, fíjate, obviamente yo creo que tiene que haber la actitud de arrepentimiento de la persona. No es lo mismo que una chica que conozco casos, que quedó embarazada prematrimonialmente, viene, se te para, te dice, no, yo no hice nada mal. Yo soy perfecta. No sé por qué me juzga. Y viene otra y te dice, mire, yo me equivoqué, me mandé una macana, le pido perdón. Sí vos vas a tener una actitud diferente, ¿por qué? Porque hay una actitud diferente de arrepentimiento. Ahora, no sucede a veces. Conozco casos que personas se han divorciado y en la iglesia lo han hecho de goma. Lo han destruido. Y en la misma iglesia se divorció otro y no te digo que lo aplaudieron, pero siguieron trabajando tranquilamente, como diciendo, acá no pasa nada. Conozco casos. No, iba a decir un caso que íbamos a estar todo en problemas. Conozco casos, diferentes pecados, donde según quien lo haga y según el lugar donde esté, se ubica. Pero eso va contra los mandamientos. Dani decía recién el mandamiento, un mandamiento. Ese mandamiento que mencionaba Dani, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos mandamientos que dice Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? El Señor dice, el primero es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. ¿Sí? Y el segundo, que es igual a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está haciendo Jesús es un resumen de la ley. El primero abarca los primeros mandamientos y el segundo abarca los últimos mandamientos. Si ustedes leen los 10 mandamientos, el decálogo, tienen que ver con Dios, uno con nosotros y el resto con el prójimo. Lo que hace Jesús es resumirlo, es decir, si yo tengo que resumir la ley, es esto. ¿Por qué resume la ley Jesús? Porque Jesús lo que plantea es, miren, el pecado es ir contra la voluntad de Dios, no solamente lo que haces, porque vos podés estar haciendo algo bueno que Dios no quiere y es pecado. Dios te dijo que no vayas de misionero y vos vas de misionero. Es pecado. No, pero estoy haciendo algo bueno. No, estás haciendo algo que Dios no quiere. Que Dios te lo dijo expresamente. No hagas esto. Yo siempre cuento, cuando cuento esta historia, lo que yo un día hice. Éramos chicos, le quisimos dar una sorpresa a mi mamá y a mi papá, que trabajaban mucho, y quisimos hacer torta. Somos 4 en mi casa. 4. Bomberos. No. ¿Qué hicimos? No había torta de leudar. Entonces yo le dije, yo sé, a mis otros hermanos, hacer torta sin harina de leudar. Le ponemos levadura. Le echamos huevo, leche, levadura. No teníamos mango. Y le pusimos
1 kilo de harina. Pero quedó muy engrudo. Entonces usamos 2 kilos de harina y va a ser una torta para un batallón. Pero no llegamos hasta que apareció mi viejo. Mi viejo tenía un pasillo de 30 metros, desde el templo hasta la casa pastoral. Escucharon ruido mi hermano y dijeron, viene papá. Y los desgraciados son el Speedy González, salieron rajando, de quedé solo. Yo era el más gordito, con la mano en el engrudo, tratando de salir, no podía salir. Mi viejo agarró, tiró eso. Gracias a Dios mi mamá dijo que lo podía haber rescatado, pero bueno, tiró eso, así, lo tiró. Esto no sirve para nada, me retó. ¿Qué quisiste hacer? Quisimos hacer una torta. Pues estábamos haciendo un desastre, me retaban a mí solo, los otros 3 zafaron literalmente, ¿no? Porque quedé yo, estaba yo con las manos en la masa, justamente. Sí, no juzgó solamente la acción, la consecuencia de la acción, no la idea de los otros 3. A veces, nosotros hacemos así con el pecado. Vemos solamente una parte del pecado. Y a veces, haciendo algo bueno, estamos cometiendo pecado. Nosotros no queríamos tirar harina, no teníamos plata, esa era la harina del mes. No es que vamos a destruir la economía familiar. Quisimos hacer algo bueno, pero estábamos haciendo una macana. A veces pecamos aunque nuestra acción sea buena. Cuando Dios nos pide, no nos pide algo y lo hacemos, aunque Dios nos dice, no lo hagas y lo hacemos, es pecado. Sí, igual ahí, por ejemplo, creo yo que si es algo que Dios dijo y algo que Dios reveló claramente y uno lo hace, es pecado, sin duda. Pero yo creo que también ahí va el tema del corazón. O sea, porque todo lo malo sale del corazón. Yo creo, en este caso de ejemplo que dio de cuando era chico, yo no sé hasta qué punto a veces suele ser, o sea, es pecado si la raíz de lo que se hace no está en su corazón. O sea, voy al ejemplo este, o sea, para tu ejemplo, o sea, estaba el poder reconocer o honrar a tus viejos de una manera X, de chico. En tu corazón no estaba, las consecuencias sí son, pero es porque también hay otras cosas que tal vez en las periferias uno no sabe, o no lo tiene en cuenta, no sé, pero recordar cómo juega también. ¿Cómo juega también? Recordar lo que leímos recién. Pecar inadvertidamente. O sea, ahí no está hablando de una intención del corazón. Dice, el que se manda el pecado, o sea, si vuelvo a decir, esos pecados que no nos damos cuenta que lo vamos a hacer, qué sé yo. Vuelvo al ejemplo de misionero. Yo quiero ser misionero. Dios me está diciendo que no, pero igual voy. Por el amor que tengo a la obra. Sí, igual estoy desobedeciendo a Dios. Igual hay un claro. Ahí hay algo claro y básico. O sea, está desobedeciendo a Dios. Ni hablar. A ver, por ejemplo, si Dios no te contesta a un pedido, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ser entrenador de fútbol para predicarle a los jugadores de fútbol. O sea, lo único que tengo de entrenador es la panza. Después no tengo otra cosa para ser entrenador. Ni carné, ni nada. Suponer que y Dios no me contesta, y yo voy igual, porque digo, bueno, si no me contesta, ojo que nosotros también cometemos pecado al adelantarnos la bendición de Dios, adelantar los planes de Dios. ¿Sí? Sí, el tema es cuando no sabes qué es lo que Dios quiere. Eso es lo más difícil. Bueno, pero tenés que esperar hasta que Dios te conteste. Claro. Sí, obvio. En un mundo que se desespera, que va más acelerado de lo que vamos, miren, nosotros tenemos casos de COVID, ahora estamos en 11.000, ¿no? Todos los días. Nosotros nos estamos acelerando por salir, estamos planificando salir, ¿no? Sí, aquel ya se fue.
Pero bueno, estamos acelerados. Nosotros vivimos acelerados. El éxito de este último siglo es la comida rápida, porque nosotros queremos cosas rápidas, queremos comida ya, queremos rápido. Entonces cuando decimos, Señor, decime tu plan, y a veces el plan de Dios es esperar. Tal cual. No puede haber un esperar. Yo tengo, sí o no. Y a veces hacemos algo anticipadamente. Y eso que hacemos anticipadamente, aunque sea nuestro corazón bueno, es pecado. No hay uno que no peque. ¿Sí? No hay uno que no peque, dice la palabra de Dios. No es que hay un grupo que no peca. Y hay que tener cuidado. Acá estos pasajes dicen claramente, el pecado inadvertido, el pecado ese que casi lo haces sin querer. Es pecado, vas a tener que pagar la consecuencia igual. No podés decir que lo hice sin querer. Sí, no sabía. Aunque sea algo bueno, hay una consecuencia. Obviamente que ustedes, yo doy el ejemplo extremo del misionero o del pastor, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que el Señor Jesucristo quiere que todo el mundo predique. ¿Sí? Pero a veces vamos a los lugares que no tenemos que ir. Y vos tenés que pagar la consecuencia de ese error. Obviamente sabemos que el Señor ayuda, todas las cosas ayudan a bien, no para bien, a bien, o sea, para el aprendizaje, y uno tiene que aprender. Si nosotros no aprendemos nuestros errores, ahí ya es intencional. Sí, yo creo que eso es re humano. Eso es un tema que es eh, como que el ser humano no puede aceptar su error o le cuesta decirlo. Yo, por ejemplo, me pasa mucho con conversaciones que tengo que me dicen, bueno, y si hago mal, bueno, aprendí. Sí, está bien, pero está mal eso. O sea, llamalo como quieras, experiencia, le cambian el nombre ahora a cualquier cosa, pero siempre va a seguir estando mal. O sea, está bien, buenísimo, aprendemos y que hiciste las cosas mal, pero está bien, no la hagamos más. Pero es eso como del orgullo humano, eso, de no querer aceptar su equivocación. A ver, yo sin entrar en partidismo, a mí me pareció muy interesante cuando lo hizo la primera vez y la segunda vez. Ya cuando lo hizo 4 años, ya me parece desinteresante lo que hizo Macri. Un día que dijo, che, mala mía, replanteamos todo de nuevo. Cuando lo hace una vez, vos decís, bueno, lo 50 hace 2 veces, veces. digo. Lo hice acá, ya es medio como sí, hacela bien, sí, ya está. Nosotros nos cuesta mucho reconocer que nos equivocamos, nos cuesta mucho reconocer que algo lo estamos haciendo mal, nos cuesta mucho reconocer, y más en la iglesia, y cuanto más en los cargos o en las funciones eclesiales, es más difícil reconocer las cosas que hacemos mal. Eso le iba a preguntar, profe. Digamos, tal vez es más pastoral la pregunta, pero eh, ¿en qué momento, digamos, uno como pastor o como persona responsable eh, tiene que llamar a un alto, digamos, o darle un tiempo mismo a uno mismo o a otra persona en cuanto a su pecado, digamos, ya sea en el servicio o en lo que está haciendo o en la responsabilidad con personas? Yo creo que vos tenés que medir el cuidado de la persona. Ahí vos tenés que estudiar, pensar, además de orar, lo que está haciendo la persona, lo que hizo la persona. ¿Cómo lo puedo cuidar y cómo no lo voy a exponer a la destrucción que genera eso? ¿En qué sentido? Suponer que el tipo engaña a la esposa.
yo le pido que deje el cargo automáticamente, pues no por una disciplina, para tratar de restaurar el matrimonio, para dejar los comentarios, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Para buscar. Ahora, vos te enterás que el tipo murmura, y yo trato de hablar con él, trato de pastorearlo, no le dejo dejar el cargo. Según las consecuencias del pecado, vas trabajando. Con los líderes, ¿sí? Y según la actitud del líder. Si el líder está dispuesto a claro, aprender, es una cosa, porque si, bueno, lo puedo dejar siguiendo porque el tipo está en una noche de sumisión. Ahora el tipo se hace el rebelde, te dice, no, yo no me equivoqué, yo estoy bien. En los pastores, y esto es a nivel personal, la evaluación tendría que ser diaria del pastor. Sentarse y decir, che, ¿qué macana hice? ¿Qué no otra macana? Y reconocer inmediatamente cuando mandó una macana. Che, me equivoqué. Pido perdón y claro, rectificarse. Y si es una macana pública, es en público las restituciones. ¿Qué claro. Porque se es muy llama lindo que... pública, por ejemplo? Y yo desde el púlpito digo, te utilizo a vos, Dani, que tenemos confianza, ¿no? Daniel, estoy predicando, es un hipócrita y te ataco, digo cosas de vos públicamente. Entendí. Y vos tenés que pararte y decir, pido perdón, yo dije esto de Daniel, me equivoqué, pido perdón. Si yo te psicopateo a vos en un culto, porque a veces los pastores psicopateamos los cultos, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremendo. A veces estamos recontrainspirados por el Espíritu Santo, pero a veces, en algunas situaciones, o en reuniones, yo tengo que pedir perdón. Sí, miren, le pido perdón. Lo que hice estuvo mal bajo todo sentido. Me tengo que bancar las consecuencias. Yo, en casa viene un grupo de hermanos, o venía, porque ahora hace un año que está la cuarentena, así que lo hacemos por Casi Zoom. caes en el palito, ¿eh? Casi caes en el palito, vos sos. Oh, Oh, casi caes en el palito. hay videos, el canal de YouTube, que yo tengo que subir las cosas para que sea más liviano, están los videos que yo me reúno con gente. En Zoom. Así que no caigo nada. Profe, Sí. Entonces, yo les pido perdón. Digo, miren, les pido perdón por lo que yo pude haber hecho como pastor. Y le pido perdón por lo que pudo haber hecho otro pastor que le hizo daño. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. Yo puedo tener un momento de calentura y tener una mala expresión, reaccionar mal y saber que hice daño. ¿Sí? Yo hice daño. Claro, O sea, no, me la tengo que bancar. No puedo decir, no hice daño. Che, yo provocar a ir a mi hermano es pecado. Provocarlo a ira es pecado bajo todo el concepto. Yo me tengo que hacer responsable si yo lo provoqué a ira. Y estuvo mal. Y estuvo mal y lo tengo que rectificar. Florencia iba a preguntar. Nos fuimos de tema, ¿eh? no lo quería interrumpir. Siempre el pecado lo relacionamos con una acción, siempre externa, pero por ejemplo con el pensamiento, ¿estamos pecando también? Jesús lo dijo. De Lean lo que Job sea, 30, no algo específico, de lo que sea. lean Job 31. ¿Sí? Nosotros nos quedamos con los 10 mandamientos. A mí me encanta Job 31. Ustedes leen Job 31 y el tipo dice, yo no hice esto, y eran de pecados de pensamiento. Habla de intención. Jesús dice, che, no habla de matar Jesús, se le dijo que no maten. Ahora yo le digo, cuando odiá, es pecado. Tengamos que hay cosas que nosotros, esto pasa mucho a los que conducen, ¿no? Cuando te pasa uno rápido por el costado y te hace una maniobra, ojalá que choques en la esquina. Frase que decimos inconscientemente. No, ¿cómo? Si lo habrás dicho de ahí, yo conozco las 5, ¿eh? Va por las 5, Junín, ¿no?
No, la 7. La 7, La 7, la 7. La peligrosa, ¿eh? La peligrosa, las curvas van y vienen, ¿eh? Esa la es. conozco. Es peligrosa. Con cuidado cuando vuelva. ¿No? Te pasa uno y dices, ojalá que mirá, que lo agarre la policía, que le pase algo. Decimos, pero no pequé. Sí, le decíaste mal a alguien. Decíaste mal a alguien. Pero me hizo. A ver, el pecado no es no puedo justificarlo con lo que me hizo el otro. Eso es como los chicos, ¿se acuerdan los chicos? ¿Por qué le pegaste a tu hermano? Porque él me pegó primero. Miren, yo discutía con mi hermana. Y discutía con mi hermana, éramos chicos, y yo un día solo se me ocurrió amenazarla con esas cucharas grandes de cocina. Eso para hacer la sopa, ¿vieron? Le dije, si seguís molestando, te voy a tirar con esto. Hice así, me quedé con el mango. Salió. Mi hermana es una persona muy ágil, bajo todo sentido. Nunca más le hice algo. Sí, le hice y también la recibí. Me dio para que tenga y para que guarde. Cuando mi mamá nos preguntó, ella dijo automáticamente, él me tiró. ¿Y yo qué contesté? Ella me dijo esto. Eso es lo que hacemos con Dios. Yo le decía el mal porque me hizo esto. Yo le grité porque me hizo esto. No, es pecado. No importa lo que te hizo el otro. Lo que vos hiciste está mal. Y lo que hizo el otro está mal. Y Dios se va a encargar de juzgar al otro. Y el otro va a tener que pagar la consecuencia. Lo importante de mi relación con Dios es que yo tengo que velar por mi acción y mi pensamiento, sin importar lo que haga el otro. Claro, porque a veces tenemos como esa mirada de que, o sea, como que si Dios es siempre todo amor y a veces como que nos quedamos con eso y no recordamos la parte de justicia de Dios, digamos que Dios también va a juzgar a todos y a cada uno por nuestras acciones. O sea, si creemos eso, tenemos que saber que Dios es el que juzga y el que decide el castigo de las personas, no nosotros. Por eso, si perdemos ese pensamiento, obvio que vamos a querer romper la cabeza a nosotros porque vamos a decir, no, Dios no le va a hacer nada. En cambio, si tenemos en claro eso, vamos a ver que Dios es el que juzga y vamos a poder perdonar un poco más fácil. Ojo, Gianluca. Aclaración. El castigo es la consecuencia de tu pecado, ¿eh? Vos tenés que vivir la consecuencia de tu pecado. Lo que nosotros tratamos de hacer al justificar el pecado es evitar la consecuencia. Si yo mato a alguien, ¿sí? Si yo mato de un tiro a alguien, la consecuencia es que vaya preso. Aunque me arrepienta, llore y me convierta, la consecuencia no la puedo evitar. ¿Sí? Claro. Es decir, ese es el castigo. No es que Dios dice, no, yo te voy a dar otro castigo. No, esa es la consecuencia. Esto es lo mismo. Yo tengo una consecuencia por estar gordo. ¿Sí? No respiro bien, me canso. Yo, sí, me gustaría tomar Herbalife, ¿no? Para bajar más rápido. ¿Sí? Pero es para evitar mi consecuencia. Para yo bajar de peso ahora tengo que hacer dieta. ¿Y qué dieta tengo que hacer? Una dieta estricta. Bueno, es la consecuencia. Si yo no hubiera comido en exceso, no tendría que hacer dieta. Nosotros lo que queremos evitar muchas veces es la consecuencia. Y las personas que cometen algún pecado tienen que pagar una consecuencia. A nosotros que somos justicieros nos gustaría que esa consecuencia se dé acá en la tierra. Al que me hizo daño, yo verlo padecer acá en la tierra, ¿no? Porque eso sí. Y hasta a veces generamos más castigo, o sea, no solamente la consecuencia del pecado, sino que tomar otra cosa más para que sofra, digamos, ¿no? Sí. Pero ahora, nosotros no sabemos lo que está pasando con la persona, en primer lugar, y en segundo lugar, no somos jueces.
Y Dios es el que se encarga. Dice la Biblia que Dios es nuestro defensor. Es el que Él se va a encargar de hacer justicia. Eso radica en que yo tengo que dejar las cosas en manos de Dios y preocuparme por mi vida, por lo que estoy haciendo yo, Alberto. ¿Sí? Y no tanto por lo que están haciendo los otros. Entonces, si yo sé que hay algo que voy a hacer que va a provocar daño y está justificado porque me hicieron daño, no lo tengo que hacer. No porque los otros son unos santos. No lo tengo que hacer porque tengo que cuidar mis acciones. Y a veces nosotros, ahí va lo de justificar el pecado. Le buscamos la vuelta para poder tomar armas y hacerlo. Total. Muy bien, chicos, nos fuimos de tema como casi, si quisiera ir a Estuvo bueno, Junín. profe. Sí, pero es como ir a Junín y terminar en General Pico La Pampa. O sea, No, pero estuvo bueno, hablamos no del pasamos. tema del pecado, es importante. Sí, Hay que pero aprender íbamos a estas hablar. Muy bien, subo la clase a YouTube y si monetizamos, reparto así. El QR. Un 5, Ah, un 5% para ustedes y un 95% para mí. Me parece justo. O sea, recuerden que yo El soy problema va a pastor. ser que, después el problema va a ser que vos consigas trabajo, ¿no? Pero después todo lo otro ya. Nosotros todavía no estamos en el ministerio, tranca. Tranquila. Todavía, o sea, después veremos. hay que esperar, como dijo el profe. Si Dios Yo no, te voy a no decir manda nada, Yo te voy a decir algo. Este video es para los dos lados. El día que vos quieras estar en el ministerio, yo lo subo. El problema es que hay que ver si se habla español. Quédate tranquilo. Lo traduzco. Vos no te hagas problema. Bien, bueno.